Amén. Gracias a Dios por un día más de vida. Bienvenidos a quienes se están añadiendo. Dios es bueno y nos da un día más para poder conocerle. No sé si usted, cada vez que amanece, usted se pone a pensar en eso. No sé qué es lo primero que se le viene a la mente cuando se despierta. Por ejemplo, voy a contarles un caso de otra persona. Se levanta temprano y ve el reloj y ve que se levantó tarde. Entonces dice, el bus lo tengo que coger 6:15 porque si lo cojo 6:20 voy a llegar tarde al trabajo. Y esta persona dice, ya no alcancé a desayunar. Bueno, voy a salir corriendo a coger el bus. Entonces esta persona se fue lánguida, se fue sin comer. Y de repente va y va cruzando la calle y ve que el bus se le pasó. Y entonces uno dice, ay, ya empecé mal el día. Tras que me levanté tarde, ahora no puedo coger el bus. Ahora me toca esperar 5 minutos el otro bus. ¿Y qué creen? Pasan 5 minutos y no llega el siguiente bus. Llega como 10 minutos después. Entonces usted dice, bueno, ya llegué tarde. ¿Ya qué más puede pasar? Y por haber dicho qué más puede pasar, se sube a ese bus y en el camino ocurrió algún accidente. Y hay tráfico y no va a poder llegar temprano a su trabajo. De repente coge y llega y otra cosa más puede pasar. ¿Qué más podría pasar? A veces uno se pregunta. Se suben ahí unos malandros al bus y empiezan a hacer cosas que a Dios no le agrada. Uno después podría preguntarse, bueno, ya qué más me podía pasar, qué mal. No sé si a usted le ha pasado, pero se pregunta a veces como que ya, esto que me está pasando es lo peor. Hermanos, algo parecido así me pasa a mí casi todas las mañanas. Casi todas las mañanas. Y a veces uno dice, ay, estoy de mal en peor, estoy de mal en peor. Tras que me levanté tarde, llego tarde. Y de paso me multan si es que llego atrasado. Entonces, hermanos queridos, hay situaciones en nuestras vidas que nosotros muchas veces decimos, de verdad que me está yendo mal. Y no conforme a que me va mal, me va peor. Así. Las cosas que hago pareciera como que no le atino a una. Así. Todo me sale mal. Y bueno, ese es el título que le he puesto a este mensaje, de mal en peor. Porque les conté una situación cotidiana del día a día que me pasa a mí. A usted le pueden pasar otra situación. Y quizás usted dice, bueno, lo mío está peor de lo que estás contando, Luis Enrique. Pero bueno, la cuestión está en que todos pasamos situaciones así. Y esto que les estoy contando tiene que ver mucho con el tema del día de hoy. Vamos a estar hablando acerca de los reyes del norte. La semana pasada el pastor Washington explicó que ese reino que Salomón estaba dirigiendo, hubo una división. 10 tribus se fueron al norte y las otras tribus quedaron en el sur. Y en el norte se establecieron reyes. Y para adelantarle un poco el mensaje, ningún rey de esa región del norte fue bueno. Todos esos reyes hicieron algo malo. Y deshonraron el nombre del Señor, no buscaban sus leyes, sus mandamientos, sino que hacían los que bien les parecía. Y vamos a estar meditando un poco de eso en esta mañana. ¿Sabe cuántos reyes hubieron en el Reino del Norte? Aproximadamente unos 200 años. Fueron aproximadamente de 19 a 20 reyes. 20 reyes. Y estos reyes ni siquiera eran del linaje de David, de Salomón, sino que empezó a haber mucho orgullo, empezó a haber mucha codicia por el poder, y entonces el uno empezó a matar al otro, incluso el mismo hijo terminó matando al padre para poder estar en el trono, y así ocurrieron una serie de eventos que uno diría, ¿pero en serio pasa eso? Sí, hay personas que creen que las escrituras solo se relata lo bueno, lo bonito que pasaron las personas del Señor, pero las escrituras también muestran aquellas acciones que del corazón del hombre en pecado surgen. Y surgió esto por el dominio, por el poder. Y yo le pudiese mencionar cada uno de los reyes, y de hecho en las diapositivas usted va a ver que ahí están los nombres. Voy a mencionarles de manera rápida. Si yo me tomara el tiempo de hablarle a cada uno de esos, no nos va a alcanzar la mañana. Así que no lo voy a hacer. Voy a tomar de estos reyes qué es lo que sucedió para que nosotros lo apliquemos en nuestra vida diaria. Mal, mal y más mal. Es como que si estuvieron en competencia, si uno terminó siendo peor que el otro. Y entonces tenemos a Jeroboam, Nadab, Basa, Elá, Sinri, Tibni, está entre paréntesis porque fue uno que gobernó como 7 días y hay un medio conflicto de guerra. Usted lo puede leer en Primera de Reyes. Está Omri, Ahab, Ocosías, Jorán, Jehú, Joás, Joacá, Jeroboam II. Usted puede ver ahí algún nombre que le quiera poner a sus hijos, no sé. Ahí hay varios nombres, hermanos. El 15 tenemos a Zacarías, Selum, Manahem, Pecaías, Pecab y Oseas. Bueno, no sería algo bonito, ¿no? Porque uno diría, no, pues hace referencia a los reyes que fueron malos, ¿ya? Pero ahí hay bastantes nombres, hay 20 nombres para que usted pueda utilizar, ¿ya?
¿Qué es lo que vamos a ver acerca de estos reyes? Como les comentaba, estos reyes estuvieron de mal en peor, uno haciendo más maldad que el otro, pero tenían algo en común y es lo que vamos a estar viendo en esta mañana. Primera de Reyes, capítulo 15, versículos del 25 al 26, está en las diapositivas para que lo puedan leer también. Menciona lo siguiente. Nadab, ¿quién es Nadab? Vamos a ver, hijo de Jeroboam. Pastor Washington la semana pasada estuvo hablando de Jeroboam, que fue el primero que gobernó en el Reino del Norte. Entonces, aquí tenemos al hijo, Nadab, hijo de Jeroboam. Comenzó a gobernar Israel en el segundo año del reinado de Asa, rey de Judá. Cuando usted vea que se hace esta mención, está haciendo una comparación con el reinado del sur. Entonces acá está diciendo, el rey de Judá fue Asa, entonces está diciendo que mientras en el sur estaba gobernando Asa, acá en el norte estaba gobernando Nadab. Entonces, reinó en Israel 2 años. Versículo 26 que está subrayado ahí. Él hizo lo malo a los ojos del Señor y siguió el ejemplo de su padre. Continuó con los pecados que Jeroboam hizo cometer a Israel. No sé si usted se acuerda del mensaje de la semana pasada. ¿Qué fue lo que hizo Jeroboam? ¿Qué es lo que él hizo para que el pueblo se desvíe de adorar al Dios vivo y verdadero? ¿Se acuerdan qué hizo? Las escrituras enseñan que este Jeroboam, por miedo a que su reino sea trastocado y que la gente se vaya al sur a adorar a Jerusalén, entonces él dijo, no, vamos a hacer acá un altar, un lugar de adoración. Y aquí él empezó a construir 2 becerros de oro y les dijo, aquí están sus dioses, los que los sacaron de Egipto, así que adórenlos. Y el pueblo empezó a obedecer y empezó a adorar. Y el pueblo empezó a desviarse. Y la adoración ya no era dirigida al Dios de Israel, al Dios vivo, eterno, verdadero, sino que esa adoración ahora era a los ídolos, a los falsos dioses. Y ese solo fue el inicio. Porque después usted va a ver a lo largo de la historia que estos reyes se mezclaron con otros pueblos, otras tribus y adoptaron todas esas costumbres de adorar a ídolos, a otros dioses, a falsos dioses. Vamos a leer ahora 1 Reyes 15, 33 al 34. Téngame paciencia, vamos a leer 4 porciones. Versículo 33. Basa, ¿quién es Basa? Sería el tercero, el que le siguió. Basa, hijo de Ahías, comenzó a gobernar todo Israel en el 3er año del reinado de Asa, rey de Judá. Y Basa reinó en Tirsa 24 años. Él hizo lo malo a los ojos del Señor y siguió el ejemplo de Jeroboam. Continuó con los pecados que Jeroboam hizo cometer a Israel. Entonces aquí ya estamos viendo una serie de linajes o descendencia de reyes, los cuales estaban siguiendo el ejemplo de una persona, del primerito, de Jeroboam. Comenzaron a desviar al pueblo hacia la idolatría, que su adoración ya no sea al Dios vivo, sino que ahora sea a estos becerros y a todos los otros dioses que se fueron añadiendo a lo largo del camino. Vamos a leer el siguiente. 1 Reyes 16, 7. El mensaje del Señor contra Basa y su familia por el profeta Jehú, hijo de Ananí, se dio porque Basa había hecho lo malo a los ojos del Señor, igual que la familia de Jeroboam, y también porque Basa había destruido a la familia de Jeroboam. Los pecados de Basa provocaron el enojo del Señor. ¿Aquí qué sucedió? Aquí aparece otro personaje que mató al anterior para él ser el nuevo rey. Ahí hubo un conflicto. Entonces, muchos eventos así, usted los va a encontrar en cada uno de estos reyes. Y para terminar las porciones, vamos a leer el versículo 9. Dice, pues él, hablando de Zimri, había hecho lo malo a los ojos del Señor. Zimri siguió el ejemplo de Jeroboam en cuanto a todos los pecados que Jeroboam había cometido y que hizo cometer a Israel. Hermanos queridos, ¿cuál es mi objetivo en haber leído estos pasajes? En que quisiera que nos demos cuenta cómo lo que hizo una persona, este rey Jeroboam, terminó siendo ejemplo para que los demás reyes hicieran eso. Y uno podría decir, ¿pero acaso ellos no tuvieron criterio propio? Cada uno estaba velando por su propio beneficio. Estaban tratando de que su reino sea el mejor, de tener más popularidad de las personas. Entonces cada uno de ellos empezó a seguir el ejemplo de Jeroboam y como ustedes lo acaban de leer en esta mañana, pues hicieron lo malo delante del Señor. Hicieron lo malo, siguieron el ejemplo de Jeroboam
e hicieron lo malo. Y eso me hace pensar a mí, en usted, en su familia, en cómo nosotros muchas veces podemos ver a nuestros padres, abuelos, tíos, que están haciendo cosas que sabemos que al Señor le desagrada y que nosotros pudiésemos decir, pero si ellos lo hacen y les ha ido bien, entonces yo también lo hago, no hay ningún problema. Y empezamos a cometer cosas que a Dios le desagrada, tradiciones, costumbres, actitudes, formas de responder a las personas, formas de mentir, formas de engañar. No sé si ustedes han visto películas o tienen casos cercanos, los cuales los padres mismos le enseñan a los hijos a mentir desde pequeños, a robar, para que les ayuden en esa tarea que ellos están resolviendo. Hermanos, amigos, esto es un caso de día a día. Los padres, los abuelos, los tíos, las personas que están encargadas de las nuevas generaciones, de instruirlos, se encargan de darle un ejemplo. Y cuando ese ejemplo no es conforme a la palabra del Señor, entonces tenemos generaciones que continúan haciendo lo malo delante de sus ojos. Y eso es lo que al Señor le desagrada. Por eso es que las acciones que tomamos hoy se convierten en ejemplo para la siguiente generación. Si la siguiente generación, sus hijos, sus nietos, sus sobrinos, ven en usted una persona que ora todas las mañanas, ¿qué cree que va a hacer este hijo o este sobrino, este nieto? Ya va a haber un ejemplo en usted de que está haciendo algo delante del Señor. Si a usted lo escucha cantar alabanzas en la casa, ¿qué piensa que va a hacer la siguiente generación? Va a tener ese ejemplo. Y a eso quiero llegar. Hermanos, ¿cómo estamos llevando nuestra vida delante del Señor? Y no solamente delante del Señor a escondidas en la habitación, cerrada la puerta orando, sino en nuestra vida pública dentro de casa, nuestra vida pública fuera de casa. ¿Cómo la estamos llevando? ¿Qué ejemplo estamos dando a la siguiente generación? Porque usted pudiese decir el argumento que surge, bueno, yo también lo he escuchado y me lo han dicho, lo que yo fui o soy no tienes que ser tú. No sé si usted lo ha dicho o le han dicho. No, es que si yo soy borracho, tú no tienes por qué ser borracho, hijo. Y luego el padre sigue siendo borracho y no le da ese ejemplo a su hijo. No sé si usted ha pasado una situación parecida o lo ha visto en otras personas. Pero Dios, en medio de esa situación, no quiere que nos encontremos de mal en mal, de mal en mal, sino que quiere que del mal que nos encontramos o que tenemos ejemplo, pasemos al bien. Esa es la promesa de Dios para nosotros. Dios no quiere que nuestras generaciones continúen haciendo lo malo, sino que Dios quiere que nosotros seamos ese ejemplo de seguir la voluntad del Señor para que las nuevas generaciones hagan lo mismo. Es nuestra tarea instruirlo. Por eso el ejemplo que puse ahí de una familia, dos padres que están ahí bebiendo alcohol delante de sus hijos. Y usted podría decir, pero qué feo, deberían hacerlo en lo secreto. Eso es ser hipócrita, pues también. ¿O no, hermano? Hay personas que dicen, no, es que yo insulto, yo tomo, yo fumo o yo me porto mal, pero no delante de mis hijos. Ellos no tienen por qué estar viendo eso. Pero igual, es su corazón. ¿Qué ejemplo les está dando? Tarde o temprano, esas actitudes o esas acciones de su vida van a influir en sus hijos. Van a influir en sus sobrinos, en las personas, en los más pequeños que están alrededor. ¿Qué está haciendo usted? ¿Qué estoy haciendo yo para aportar a la siguiente generación? Porque si usted ve su generación actual, usted puede decir, esto está de mal en peor, o no. Los índices de delincuencia, las situaciones de asesinatos, sicariatos, la droga, uno puede decir, pero ¿qué pasó aquí? ¿Qué sucede? ¿Dónde está nuestra generación anterior que predicaba, que hablaba? ¿No surtió efecto? ¿O la maldad del hombre es más poderosa que el poder de Dios? Para nada, hermano. Dios es todopoderoso y nos ha dado la tarea de evangelizar, predicar, hablar de su palabra, pero no solo hablarla, sino vivirla. Amén. Entonces, si usted no está viviendo la palabra del Señor, ¿qué puede esperar de la siguiente generación? Usted no le puede estar exigiendo a la siguiente generación que se comporte de una manera u otra si usted mismo no está poniendo el ejemplo. Yo conozco, he leído casos de que cuando la mujer está embarazada, desde pequeño le empiezan a cantar alabanzas al bebé. Y el niño empieza a moverse ahí adentro de la barriguita. Y aun cuando nace el bebé, se le empieza a cantar, se le empieza a leer los versículos. Y alguien puede decir, pero eso es perder el tiempo. Si es un niño que aún no está razonando, no está pensando. No, hermano, eso es muy importante. Ahora todos van a ir a leerle un versículo a un niño recién nacido. No
No se trata de eso, se trata de que comprendamos la importancia y la urgencia de que nosotros seamos ejemplo para la siguiente generación. Todo parte desde nosotros. No podemos echarle la culpa a los que vienen porque nosotros no estamos dando el ejemplo. Debemos de tomar en serio la solución, porque sí la hay. Hay una solución. Dios envía a sus profetas para que los escuches y salgas de esa situación. ¿Se acuerdan el versículo anterior que leímos? Dice que envió a un profeta llamado, en el pasaje de Primera de Reyes 16:7, Jehú. Y ese profeta le declaró lo malo que estaba haciendo delante del Señor y le dijo, ¿sabes qué? Estás pecando. Y esto que estás haciendo pues va a tener consecuencias. Hermanos, en el reino del norte, Dios envió profetas. Y ahí tengo una lista de los que pude encontrar. Ahías, Elías, Micaías, Eliseo, Jonás, Amós, Oseas. Uno pudiese decir, pero esta generación que va de mal en peor, perversidad más perversidad, maldad más maldad, ya no tiene salvación ni esperanza. No nos concentremos en ello. Vamos a concentrarnos en los bebés, los que recién nacen. Suena una bonita estrategia, pero eso es actuar sin amor. Porque el hecho de que nosotros digamos, bueno, es que hay que concentrarse en los niños, en los que están viniendo para que sea una mejor generación, no nos hace decir los adultos, los ancianos, los que ahorita están haciendo el mal ya no tienen esperanza. Ese no es el Dios en el cual creemos. Nosotros creemos en un Dios en el cual aún hasta el último día de nuestra vida tenemos la oportunidad de arrepentirnos, de ir delante de su presencia y decirle, Señor, perdón, haz nueva mi vida. Hermanos, nuestra tarea es poder reconocer eso, el poder de Dios, cuando le obedecemos, cuando somos ese ejemplo para los demás. De hecho, en medio de esos profetas que hablaron para el reino del norte, tenemos a Elías. Y en otra prédica de los domingos siguientes, ya se va a hablar específicamente de Elías, pero quiero que leamos qué es lo que los profetas le hablaban a estos reyes. ¿Qué es lo que estos profetas le hablaban al pueblo? Porque uno pudiese decir, ya, los reyes están haciendo mal, es verdad. Ellos están poniendo altares, ellos están haciendo becerros, ellos están adorando a otros dioses de otras naciones, y el pueblo que no tenía criterio propio. Porque uno pudiese echarle la culpa al gobernante. Ah, no, pues que el gobernante me está obligando a adorar. Sí, pero ¿y el pueblo no tenía criterio? A veces nosotros somos así. Nosotros decimos, no, es que como en la iglesia no hay reunión de oración todos los días, yo oro solo los miércoles cada 15, porque ahí hay oración. A veces empezamos a buscar excusas. No, es que como los domingos nomás es el culto, el lunes a sábado me dedico a hacer otra cosa. Ahí no busco de Dios, solo los domingos. Es que como los domingos nomás se canta alabanza, el lunes a sábado estoy cantando cualquier otra cosa. Hermanos, eso no es llevar una vida de ejemplo. La vida de ejemplo comienza desde nuestra intimidad con Dios, se refleja en nuestra casa y termina siendo de bendición para los que nos rodean en el barrio, en el lugar de trabajo, en donde nos encontramos. Amén. Esa es la vida que Dios nos ha mandado a llevar. Ahora, vamos a leer lo que dice Primera de Reyes, capítulo 18, versículo 21. Fíjense lo que dice este profeta de Dios a un pueblo que se encontraba en medio de toda esa idolatría, en medio de toda esa adoración a falsos dioses. Versículo 21 dice, Elías se paró frente a ellos y les dijo, ¿hasta cuándo seguirán indecisos, titubeando entre dos opiniones? Si el Señor es Dios, síganlo. Pero si Baal es el verdadero Dios, entonces síganlo a él. Sin embargo, la gente se mantenía en absoluto silencio. Elías confronta al pueblo, no está confrontando al rey, está confrontando al pueblo y les dice, oigan, ustedes están con un pie aquí y con un pie acá. ¿No les ha pasado eso? Están como que estoy con Cristo, estoy en la iglesia, pero no, también estoy acá en el mundo haciendo las cosas que le desagradan a Dios. Aquí Elías los confronta y les dice, oigan, ya, pues decídense. Pues. Si su Dios es Baal, entonces adoren pues a Baal. Si su Dios es Jehová, el Dios de los cielos, el creador de todo, entonces adórenle a Él. Y eso mismo les digo en esta mañana, hermanos, amigos que nos visitan. Si el Señor, Dios Todopoderoso, es su Dios, entonces sírvale con toda su fuerza y deje de quejarse. Deje de poner excusas. No, es que no puedo orar, no puedo leer las escrituras, no puedo asistir a la iglesia.
no puedo compartir con los hermanos, se me hace más difícil, mi carácter es diferente. O sea, hermano, vamos, sígase disponiendo, no se rinda. En medio de esa tarea y esa labor que tenemos de conocer a Dios, de aprender más de Él. Por eso Elías le dice, ¿hasta cuándo van a seguir indecisos, titubeando entre dos opiniones? ¿Hasta cuándo? Respóndase esa pregunta. ¿Hasta cuándo usted va a seguir en esa misma actitud? Adórele al Señor, ya tenga una decisión firme desde hoy. Sí, voy a seguir al Señor y me voy a esforzar. Sé que es difícil, sé que va a ser complicado, pero le voy a seguir porque es lo mejor que puedo hacer. Amén. Amós 5, 14 al 15, que fue el versículo que leímos al inicio. Amós fue otro de los profetas que le habló al pueblo y le dice, hagan lo bueno y huyan del mal para que vivan. Entonces el Señor Dios de los ejércitos celestiales será su ayudador, así como ustedes han dicho. Odien lo malo y amen lo bueno. Conviertan sus tribunales en verdaderas cortes de justicia. Quizás el Señor Dios de los ejércitos celestiales todavía tenga compasión del remanente de su pueblo. Quiero que nos fijemos en lo que dice acá. Amós, un profeta, le está hablando al reino del norte, al pueblo que está ahí. Les dice, hagan lo bueno y huyan del mal. ¿Cuántas veces usted ha escuchado eso para su vida? Y aún a veces seguimos todavía en lo malo, en lo que a Dios le desagrada. Huyan del mal, sigan lo bueno, hagan lo bueno para que ustedes vivan. Y entonces el Señor su Dios va a ser su ayudador. Y fíjense cómo dice aquí abajo, como ustedes han dicho. Entonces, aquí lo que Amós está diciendo es, ustedes con su boca están hablando que Dios es su ayudador, con su boca están hablando que Dios es el Dios de los cielos, pero con sus actos no están viviendo conforme a esa verdad. Entonces ya basta lo que les decía Elías al pueblo. O sea, ya decídanse, pues. O siguen por completo al Señor, o sigan por completo las cosas del mundo, las cosas de Baal. Y ya, entréguense. Pero decídanse, no estén con un pie aquí, un pie acá. Busquen al Señor para que vivan. Amós le dice, hagan lo bueno y huyan del mal para que vivan. Odien lo malo y amen lo bueno. Odien lo malo y amen lo bueno. ¿Qué tan difícil es hacer eso? Por causa de nuestro pecado. A veces es complicado. Claro, porque esta carne nos lleva a hacer las cosas que a Dios le desagrada. Pero para eso Dios ha dado la solución y es que envió a su mejor profeta, envió a Jesucristo para que nosotros podamos ser bendecidos. Dios quiere bendecirte a ti, quiere bendecir a tu familia y esa bendición la encontramos en Cristo. Amén. Por eso es que este ejemplo de los reyes del norte es un mal ejemplo para nuestras vidas y no debemos tomarlo. Porque estos reyes del norte siguieron haciendo lo malo, lo malo, lo malo, lo malo. Y como dice el escritor de Primera de Reyes, y cada uno de estos reyes hicieron como Jeroboam hizo. Es como que ese fue su patrón, ese fue su ejemplo. ¿Cuál es su ejemplo de vida? ¿Quién es su ejemplo de vida el día de hoy? Las escrituras enseñan que nuestro ejemplo de vida no debe ser el pastor necesariamente, el líder, el amigo, el vecino, mi papá, mi mamá. El ejemplo de vida debe ser Cristo, Jesús, para que por medio de ese ejemplo nosotros podamos llevar una vida que le agrade. Ahora, si por la gracia de Dios mi papá está siguiendo a Cristo y me muestra cualidades de Cristo, entonces debo ser igual a mi papá. Si mi mamá, pues así mismo muestra cualidades de Cristo, pues ahí tengo ejemplo para seguir. Nuestro mayor ejemplo es Jesucristo. Y por consecuencia, la vida de nuestros hermanos que perseveran cada día buscando al Señor y muestran esa gracia y misericordia para nosotros. Por eso, hermanos, Deuteronomio 7:9 dice, reconoce por lo tanto que el Señor tu Dios es verdaderamente Dios. Él es Dios fiel y cumple su pacto por 1000 generaciones y derrama su amor inagotable sobre quienes lo aman y obedecen sus mandatos. ¿Usted ha leído alguna vez ese pasaje? Vamos a leerlo como congregación. A ver, lo tenemos en pantalla. Deuteronomio 7:9. Vamos a leer. 1, 2, 3. Reconoce, por lo tanto, que el Señor tu Dios es verdaderamente Dios. Él es Dios fiel
quien cumple su pacto por 1000 generaciones y derrama su amor inagotable sobre quienes lo aman y obedecen sus mandatos. Entonces, si yo quiero bendición para mi familia, yo quiero que Dios realmente esté conmigo, que su presencia esté conmigo, ¿qué es lo que yo debo hacer? Buscarle, obedecerle, conocer sus mandatos, ponerlos por obra. No solo en conocimiento, no solo decir, ya me sé la Biblia, llevo 10 años en el cristianismo, ya me la aprendí de memoria y ya estoy haciendo lo correcto delante del Señor. No, eso no es suficiente. Buscar al Señor es un trabajo diario, no es un trabajo que ocurrió hace 5, 6, 7 años cuando usted empezó a buscar al Señor, sino es un trabajo que día a día debe ir creciendo, ese anhelo y esa necesidad de conocer más a Cristo. Y si eso no le está pasando a usted, hermano, hoy, entonces examínese a sí mismo para ver qué es lo que está entorpeciendo, qué es lo que está impidiendo de que usted realmente busque al Señor como el Señor quiere que lo busque. Hermanos, Salmos 112 del 1 al 3, la palabra del Señor nos dice, alabado sea el Señor, qué felices son los que temen al Señor y se deleitan en obedecer sus mandatos. Sus hijos tendrán éxito en todas partes. Toda una generación de justos será bendecida. Ellos mismos serán ricos y sus buenas acciones durarán para siempre. Esas son las promesas del Señor para quienes le aman y le buscan. Hermano, y no me malinterprete. No estoy hablando de que si usted hoy sigue al Señor, el día de mañana a usted le va a aparecer en su cuenta $3 millones. Amén, dicen algunos. No, no estoy hablando de eso, hermano. Estoy hablando literalmente de que Dios quiere bendecir a las familias de la tierra. Dios no quiere que nuestras familias sean como las de los reyes del norte y ese pueblo que se desvió de lo malo y aún teniendo profetas que les hablaban y les decían arrepiéntanse, no sigan esos dioses, aún así seguían haciendo lo malo, seguían desviándose de lo que Dios quería para ellos. Pues hoy nosotros tenemos la oportunidad de ir al Señor y decirle, Señor, te necesito. Quiero vivir esas promesas. Amo tanto a mi familia y reconozco mi pecado. Señor, perdóname, ayúdame, porque sé que tú quieres bendecir a mi familia, pero yo no te he estado buscando como debería. Examine su corazón, examine y deje de andar con un pie en un lado y el otro pie en el otro. Ya tome una decisión y busque realmente al Señor, porque esa es la palabra de Dios para nuestras vidas. Nuestra mayor bendición está en Cristo. Esa frase es algo que nos cuesta comprender. De verdad que nos cuesta comprender. Porque a medida que Dios nos va bendiciendo muchas veces, nuestra esperanza y nuestra alegría empieza a tener su objeto como la economía. Entonces cuando la economía está bien, yo estoy feliz con Cristo. Cuando la economía está baja, entonces estoy mal, estoy preocupado y ya Cristo no es suficiente. No, es que cuando la salud está bien, entonces gloria a Dios, aleluya. Pero si estoy enfermo, los resultados de los exámenes no son como yo esperaba, entonces ya fue, ya no hay gloria a Dios. Señor, ayúdame porque no sé qué más hacer. Queridos amigos y hermanos, las Escrituras nos enseñan que Dios quiere bendecirnos y bendecir a nuestra familia. Y nuestra mayor bendición es estar en Cristo. De nada sirve que usted tenga toda la economía, toda la salud, si usted no está en Cristo y si su familia no está en Cristo. De nada sirve. Bueno, podrá servir para esta tierra, pero para la eternidad eso se queda acá. Por eso nuestra mayor bendición está en Cristo. Primero a los Corintios 15:57 enseña, pero gracias a Dios, Él nos da la victoria sobre el pecado y la muerte por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y es que solamente a través de Jesús podemos obtener la victoria que necesitamos. Solamente a través de Jesús podemos decir, Señor, no sé cómo salir de este pecado, te necesito. Y el Señor dice, claro que sí, aquí estoy para ayudarte porque en mí hay victoria. ¿Cuántos quieren victoria para su vida? La Escritura dice que hay victoria sobre el pecado y la muerte en Cristo. Entonces, si usted quiere victoria para su familia, entonces busque a Cristo, porque es la única fuente de victoria, de bendición que tenemos para nosotros. Termino con esto. Primera de Juan 5:4 nos enseña, pues todo hijo de Dios vence a este mundo de maldad y logramos esa victoria por medio de nuestra fe.
¿Qué es lo que realmente vence al mundo? Nuestra fe. Es nuestra fe. Si usted dice, pero es que el pecado está ahí, hermano, tú no sabes, que no sé ni cómo explicarte. He tenido conversaciones con hermanos que ya no saben cómo batallar con el pecado. Y la pregunta más obvia es, ¿realmente estás buscando la ayuda del Señor o estás luchando en tu fuerza? Porque la Escritura dice que hay victoria en Cristo. Y entonces, dale pues, ten la victoria en Cristo, ten fe. Ah, no, pero como tú lo estás haciendo en tus fuerzas, entonces ves que no puedes, dice, no, Dios no me está ayudando. Pero realmente hay un problema de fe en nuestro corazón. Somos incrédulos ante las promesas, incluso las cosas que hemos escuchado en esta mañana. Y creemos que sí, Dios está bendiciendo, pero a otros. A mí como que me ha dejado a un lado y se está olvidando de mí. ¿No ha dicho usted alguna vez esa frase? Ay, es que a otros veo que le va bien en la salud, otros van bien en la economía. Y yo que estoy buscando a Dios, estoy peor así, de mal en peor, como decía el mensaje. Pero no, hermano, ese de mal en peor tiene que cambiar en nuestras vidas para que sea de mal a mejor, a bien. Y esa única solución es Jesucristo. No permitas que tú y tu generación vaya de mal en peor. Piensa en sus hijos también. Piense primero en usted, porque la salvación es personal. Piense en usted primero. Y cómo usted, buscando a Dios, va a bendecir a su generación. Busca a Dios, arrepiéntete de tu pecado y síguelo, y Él te bendecirá. Muchas veces adoptamos de nuestros padres o familiares costumbres, formas de responder, palabras, actitudes, tradiciones, incluso religiosas, que necesitamos ir a las Escrituras y decir, Señor, ¿realmente esto te agrada? Si usted no lo ha hecho hasta ahora, desde el día de hoy le animo a que lo haga. Porque su vida debe estar agradable delante del Señor. No agradable ante su familia, ante su amigo, ante su vecino. Ni ante mí, ni ante nadie. La vida debe estar agradable delante de Dios. Por eso, queridos amigos y hermanos, Dios quiere bendecirnos. Y esa bendición la encontramos en Cristo. Que este mal ejemplo de los reyes del norte, que tomaron como patrón a Jeroboam, hicieron lo malo, hicieron lo malo, hicieron lo malo, y 20 reyes hicieron lo malo. Listo, que hoy nosotros podamos hacer ese cambio y esa diferencia en poder decir, Señor, te necesito. Señor, ayúdame. Porque mi familia parece que se desbarata. Porque mi familia parece que se está derrumbando. Ya llevo años orando y no veo una respuesta tuya, Señor. La respuesta es, no te rindas. Confía en la promesa del Señor. Él quiere bendecir tu familia. Ora, ten fe. No te canses, que mientras tengamos vida hay esperanza. Deja que Dios obre. Porque aún incluso en los años que siguen pasando y que para ti no ves una solución o una respuesta, te están ayudando a ti a acercarte más al Señor, a que le busques, a que le adores, a que le ames. Porque vas a reconocer que en tu fuerza no vas a poder restaurar una familia. En tu fuerza no vas a poder sustentar una familia. En tus fuerzas no vas a poder tener paz en la familia. Necesitas a Cristo. Amén.